ellos crearé los zapadores. Organizaré los territoriales. Formaré la legión de los ángeles invisibles. Organizaré la policía y unificaré a las iglesias. Seré implacable. Y ahora no era ya solamente su ira de tartamudo lo que le movía a la cruzada. Era también el consentimiento de millones de hombres que habían renunciado a la palabra para no desgastarse vanamente. La represión del gran sacrificador no admitió límites. En todo tiempo, la bestia humana fue horrible de ver en la hora de su furor. E incontables sus destrucciones en el espacio. Dios está con nosotros. Que fuese Burundún el primero en percatarse de que la miseria humana, la angustia que la acompaña y la rebeldía que la sigue, tienen su fundación en la palabra articulada, fue memorable hazaña de su inteligencia. Que convenciese a gran parte de sus gobernados de que en la mudez residía la única posibilidad de vegetar perdurando. Fue flor de su talento político e inmarcesible realización de su ministerio de la propaganda. Pero donde dio su total medida, donde llevó su propio estilo a maestría, fue en la tarea de crear los instrumentos de la represión contra los lenguaraces. ¿A quiénes ofende la palabra? ¿A quiénes? A los incapaces de fervor, a los que carecen de imaginación, a los que jamás se hablaron a sí mismos, a los que nunca administraron a las cosas el sacramento del bautismo, a los que ignoran la comparación, a los que pegan a las bestias y a los niños cuando no entienden sus miradas, a los que no quieren ganar fama, a los que temerían confesarse, a los que siempre esperan la delación o la denuncia, a los que no tienen caridad, a los impotentes, a los que no saben qué hacer con la libertad, a los temerosos de la justicia, a los que no pueden trascender de la sensación a la emoción, a los que nada tienen que decir a un árbol, a un cántaro, a una abeja, a los que fastidia el silbo de un pájaro, a los que cuando levantan el rostro a la noche no sienten sobre su piel el picotear de las estrellas, a los que no escuchan las historias apasionadas que narran los leños de la chimenea, a los que se taponan los oídos para no oír los relatos de viaje del viento, a los que no tienen Dios, ni amada, ni amigo, ni hijo, ni siquiera una bestia que les pida con inundados ojos la caricia de una palabra. Con ellos, con todos ellos, organizaré mis fuerzas represivas. Pero como a la ira ciega de los estólidos hay que ponerle una carnada suculenta, un estremecido cebo vivo, a los incapaces de crear, les autorizó el exterminio. A los que no podrían emular, les impartió autoridad. A los impotentes en la amorosa conquista, les bendijo la violación. A los que tenían manchas en su origen, les permitió que abosalaran a los limpios. A los que vivían en la zozobrante espera de una condena, les ofreció su remisión en el crimen. A los fracasados, les deparó la fría venganza contra los cabales. Necesito jefes, siquiera de nombre apenas sobre el papel. Jefes políticos y militares y eclesiásticos y económicos. Y también, ¿por qué no?, intelectuales. Hurgando en el viejo saco de las infamias y en la ancha alforja de las malicias, dio abasto a todo. A los políticos, tarea fácil, les persuadió de que vale más una emisión de billetes que una emisión de principios. A los militares les enseñó la estrategia del contrabandista y la táctica del cuatrero, que son menos peligrosas y más pingües que las de su oficio. A los clérigos ya se dijo que con el rodillo y la escudilla los sacó del purgatorio de sus incertidumbres acerca de la voluntad de Dios. A los financistas no tuvo que manejarlos, lo manejaban ellos. Y el Burundún Burunda creía no saberlo. A los intelectuales, bueno, más adelante se hablará de estos postillones de la pluma.
de esos jaleadores de la oratoria. Con este personal inició la represión. Necesito una chispa. La produjo. Necesito una vena abierta. La abrió. Para que mi obra y gloria sean perdurables. Para que la violencia no se canse ni se melle el odio. Cuento con el miedo del crimen en el criminal y sus cómplices. Sabía por experiencia propia que no hay mejor abono para la crueldad que la cobardía. Que cuanto mayor fuese el miedo por el propio crimen, tanto más grande sería la hazaña empleada en exterminar a cualquier posible justiciero. Que el río de la sangre vertida establecería una frontera infranqueable para los hombres de la paz y la justicia. No temo que desfallezcan los ejecutores. Ellos no conocen la saciedad ni el hastío. Quienes temo que vacilen son los capitanes, los que ordenan el incendio y la muerte desde sus oficinas, sin chamuscarse los cabellos ni recibir en el rostro las salpicaduras de un cráneo que estalla, o de un vientre que se desgarra y vacía. Estoy claro, es a ellos a quienes temo. Y para curarles de sus posibles vacilaciones, creo que bastará con hacerles saber que la paz sería su condena. Y la justicia, su muerte. Serán los propios criminales a su mando, sus verdugos, en cuanto intenten dar la orden de cesar el exterminio. Cuando ya estaba en marcha la totalidad de su plan, cuando había perfeccionado hasta el punto que se ha visto los instrumentos de su reforma, cuando parecía inminente la derrota por extinción de los lenguaraces, la muerte llamó a su puerta.